don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 436 al 440. El cambio repentino dejó a todos en vilo. Dentro del vasto laboratorio, parecido a un almacén, la carne rosada blanquecina y retorciéndose cubría el suelo, moviéndose erráticamente. El aire se impregnaba de un hedor penetrante a pescado, sofocante e invasivo que se filtraba en los pulmones. Viserys y los demás desenvainaron instintivamente sus espadas, adoptando posiciones defensivas. El rubí en la garganta de Melisandre palpitaba con un brillo constante y ominoso. Mi señor, creo que se están destruyendo a sí mismos, dijo Melisandre, con voz tranquila pero tensa por la inquietud. ¿Autodestrucción? Repitió Viserys, mientras sus ojos escudriñaban la grotesca escena que tenía ante sí. Los cuerpos esparcidos por el suelo variaban en tamaño. Algunos no eran más grandes que un bebé, otros tan grandes como un adulto. Los gritos que emitían eran perturbadores. Los llantos de los bebés, los gemidos de los adultos y los chillidos animalescos de criaturas irreconocibles se fundían en una cacofonía de desesperación. Los sonidos arañaban los nervios, haciendo que la escena pareciera una visión del mismísimo infierno. A pesar del caos, no había rastro de inteligencia en las acciones de estas criaturas. Todo lo que hacían parecía impulsado por el instinto, carente de autonomía. No todas las entidades se retorcían o gritaban. Algunas personas yacían inmóviles, con la mirada perdida y sin vida, como si sus almas ya hubieran huido. Esta visión le hizo pensar a Viserys. Recordó la estatua de 3 cabezas en Tyrosh, que tenía relación con un objeto mágico que había encontrado. Las 3 cabezas simbolizaban funciones distintas. Una devoraba la muerte, otra insuflaba vida y la tercera, como Viserys había teorizado y Shira había confirmado, almacenaba almas. Al contemplar los cuerpos sin vida, Viserys no podía quitarse de la cabeza la impresión de que esos experimentos habían fracasado debido a la ausencia de ese objeto mágico. ¿Podría ser que la ingeniería genética de Tyria colapsara porque carecían de los medios para albergar almas? Se preguntó en voz alta. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una cacofonía en su propia mente. Maestro, por favor, dame un cuerpo. Maestro. Maestro, concede a esta humilde alma un cuerpo que habitar. Maestro, por favor. Los inmortales clamaron al unísono, sus voces etéreas perforando sus pensamientos. «Cállate», espetó Viserys, perdiendo la paciencia. Para él, esos espíritus eran meras herramientas, nada más. Jamás perdonaría a quienes una vez intentaron matarlo, y la misericordia estaba fuera de toda duda. «Yo decidiré cuándo liberarte», siseó para sí mismo. Cualquiera que se atreva a hablar fuera de lugar verá su alma aniquilada. La amenaza surtió efecto. El silencio se apoderó de los inmortales. Volviendo a concentrarse en la grotesca escena que tenía ante sí, Viserys tomó una decisión rápida. Los experimentos de Tyria y sus grotescos vestigios eran una plaga, prueba de su decadencia y corrupción. Retiren todo el material escrito, ordenó con frialdad. Quemen todo lo demás. Pongan en cuarentena a las personas que trabajan aquí para observarlas antes de liberarlas. La destrucción garantizaría la seguridad, y los materiales escritos podrían aportar información valiosa sin preservar los horrores en sí mismos. Una vez resuelto el problema del laboratorio, Viserys centró su atención en el siguiente desafío: contactar con la gente de las ruinas de la perdición. Shira, ahora conocida como Shire, había sentido recientemente la llamada de la casa Cenesta desde el interior de aquellas ruinas, lo que sugería un posible conflicto de intereses. Aún así, Viserys creía que la negociación era posible.
Su principal objetivo era obtener huesos de dragón, que no tenían ningún valor aparente para los habitantes de las ruinas de la perdición. En esencia, les ofrecía limpiar sus basura y mejorar su entorno a cambio. No tenía ningún interés en adentrarse en el traicionero corazón de Valiria. Por ahora, recolectar huesos de dragón en los suburbios era suficiente. Sin embargo, había una cuestión para la que necesitaba respuestas. ¿Qué le habían hecho exactamente los tirios a la princesa Aerea? El misterio lo atormentaba y, como padre, se había convertido en algo personal. Viserys se había involucrado de lleno en las luchas de este mundo, decidido a asegurar el futuro de sus descendientes. No soportaba la idea de que la casa Targaryen sufriera otra caída. Esta vez, sus enemigos pagarían un alto precio, empezando por la resolución del difícil caso de la princesa Aerea. No se trataba solo de venganza, sino de enviar un mensaje claro a las sombras. Inmiscuirse con los Targaryen tenía consecuencias impensables. Necesitaba orden y estabilidad antes de poder centrar toda su atención en la mayor amenaza, el Rey de la Noche. Dado que viajar por las afueras de Valiria era extremadamente peligroso, Viserys ideó un plan alternativo. Hizo bajar una imprenta de su barco para imprimir los documentos de negociación. En tan solo un día, se imprimieron 10.000 copias de un breve documento de una sola página. «Ali, no tienes permiso para ir», declaró Viserys con firmeza, dando un paso al frente para detenerla. Se percató de que Ali se preparaba para cabalgar junto a él rumbo a Valiria. «¿Por qué, padre?» «Puedo ayudarte», respondió Ali, con evidente confusión. «Valiria es demasiado peligrosa. Lo sabes. Es probable que el terror negro recibiera sus heridas allí. Pero puedo volverme invisible». «Ya lo has visto», argumentó, con un toque de desafío en su tono. «Esa no es una opción», comenzó Viserys, pero Ali lo interrumpió. «Padre, tienes 10 hijos, pero eres el único padre que tienen. Ali y Hermine son idénticas. Aunque yo no esté allí, ¿quién te enseñó a decir esas cosas?», interrumpió Viserys, con la voz ligeramente alzada por la irritación. La presencia de tantos consejeros y oficiales militares hacía que su orgullo como padre resultara aún más doloroso. Ali, sin embargo, parecía completamente ajena a cualquier ofensa. Simplemente miró a Viserys con sus llamativos ojos heterocromáticos, con expresión impasible. «Iré contigo», insistió ella. En ese instante, Valsa se acercó montada en su dragón. Cuando la enorme criatura aterrizó junto a ellos, todos retrocedieron instintivamente. Comparado con el dragón de Viserys, el de Valsa era inquietantemente grotesco. Una bestia que parecía más un espectro en descomposición que una criatura viviente. Algunos lo llamaban en susurros el dragón espectro. Su pálido y delgado cuerpo estaba plagado de agujeros, y sus alas parecían desgarradas y esqueléticas. Su sola visión bastaba para inquietar incluso a los guerreros más experimentados. «Cuando llegue el momento, mataré a todos los senestas con mis propias manos», declaró Valsa con voz fría y resuelta. «No necesariamente tenemos que entrar en guerra con ellos», replicó Viserys. «Eso es asunto mío». «No tienes por qué preocuparte», replicó Valsa, antes de impulsar a su dragón hacia el cielo de color carmesí, acompañada por sus 4 dragones igualmente esqueléticos. Una vez que ella se hubo marchado, Viserys se volvió hacia Ali. Su tono era cortante. «No vuelvas a hablarle así a tu padre». Montó en su dragón amarillo y alzó el vuelo, dejando atrás a Ali. El dragón verde, leal únicamente a las órdenes de Viserys, se negó a llevar a Ali a las ruinas de la perdición. Al ver partir a su padre, Ali permaneció en silencio, con un atisbo de desánimo en su postura. Arya, al notar su estado de ánimo, se acercó con delicadeza. «Princesa, a los ojos de su gracia, usted es diferente de la princesa Hermine. Nadie puede reemplazarla». Pero la reacción de Ali fue inesperada. «Pero esto es solo un simple problema de matemáticas». «Matemáticas», repitió Arya, con una leve contracción en los labios al adentrarse en un terreno que desconocía. Los 5 dragones llegaron a las ruinas de la perdición en apenas una hora. Al descender a menor altitud, Viserys y Valsa comenzaron su búsqueda.
Debajo de ellos se extendía una vasta extensión desolada, un marcado contraste con la bien conservada Tiria. Las ruinas, bañadas por una luz roja perpetua, estaban invadidas por una vegetación de color naranja rojizo. Entre la vegetación, plantas de la familia Convolvulaceae, parecidas a las campanillas, trepaban por los restos de estatuas de dragones esparcidas por las ruinas. A lo largo de los siglos, parecían haber superado la grandeza de Valiria poco a poco. Recorrer toda la zona en dragón llevaría al menos media hora. Mientras Viserys escudriñaba las ruinas, recordó lo que había leído en los libros. Valiria, en su apogeo, había contado con una población de decenas de millones de habitantes. Una metrópolis así era inimaginable ahora. Incluso Desembarco del Rey tenía dificultades para gestionar 500.000 de residentes. Todo cobraba sentido al considerar la estructura social valiria. Tan solo las 40 casas de los señores dragón contaban con entre 1.000 y 2.000 personas, la cúspide de la nobleza. Si se añadían sus familias aliadas, el total superaba los 10.000, una cifra asombrosa de élites. Más allá de ellos, los valirios comunes gozaban de relativa paz y prosperidad, beneficiándose de los mejores aspectos de su civilización. Pero la paz de algunos se logró a costa de otros. Heredera del antiguo imperio de Guis, Valiria dependía de una enorme población de esclavos. Tan solo bajo las 14 llamas, millones de mineros esclavos trabajaban arduamente. Innumerables más servían como sirvientes domésticos, manteniendo la opulencia de la élite valiria. A pesar de la magnitud de las ruinas y el peso de la historia que atesoraban, Viserys y Balsa no encontraron señales de vida, ni estructuras intactas, ni habitantes. Era como si la grandeza de la ciudad hubiera sido completamente borrada. Justo cuando estaban a punto de marcharse, un ruido extraño interrumpió sus pensamientos. Un zumbido llenó el aire, aumentando de intensidad. Era como el murmullo colectivo de innumerables avispas gigantes que descendían sobre ellos. Las ruinas de Doom eran inmensas, extendiéndose a lo largo y ancho, y ambos volaron a baja altura para observarlas más de cerca. Esta proximidad los distrajo y no se percataron de dónde provenía el peligro. De repente, los jinetes sobre el lomo del dragón alzaron la vista y vieron un enorme enjambre de insectos voladores de color rojo sangre que se precipitaban hacia ellos. A pesar de llamarse insectos, estas criaturas eran mucho más grandes que los bichos comunes. Cada una tenía aproximadamente el tamaño de un conejo. Lo que llevó a Viserys a clasificarlos como insectos fueron sus alas. Estos apéndices translúcidos, surcados como vasos sanguíneos, eran alargados y delgados, semejantes a alas de mosquito magnificadas cientos de veces. El enjambre, denso y carmesí, parecía una niebla de sangre, y se dividió hábilmente en dos grupos para rodear a Viserys y Balsa individualmente. A medida que las criaturas se acercaban, Viserys observó sus peculiares piezas bucales, que le recordaron a los dragones de fuego que había encontrado anteriormente. Sus bocas redondas estaban flanqueadas por varios apéndices parecidos a tentáculos, probablemente órganos sensoriales. Cuando uno se enfrenta a insectos, lo primero que piensa suele ser en el fuego. Draca Viserys comenzó a ordenar a su montura que desatara fuego de dragón, pero sus palabras se desvanecieron. Algo no cuadraba. ¿Podrían estas criaturas estar relacionadas con el ataque a la princesa Aérea? Recordó el espeluznante relato de un parásito que había infestado el cuerpo de Aérea. Los registros del maestre describían cómo sumergieron a Aérea, febril y delirante, en agua helada, lo que provocó que un enjambre de parásitos delgados emergiera de su piel. Incluso Valerión, el terror negro, presentaba una herida irregular, que Viserys sospechaba desde hacía tiempo que era consecuencia de un poderoso ataque. Sin embargo, observó que tales parásitos también podían causar heridas similares. Sus larvas migraban dentro del cuerpo del huésped, creando úlceras que con el tiempo se convertían en cicatrices irregulares. Estos insectos de color rojo sangre no parecían afectados por el calor. Al contrario, parecían prosperar en él. Con rapidez, Viserys ideó una estrategia y ordenó al dragón amarillo que batiera sus alas con furia, generando poderosas ráfagas. El plan funcionó.
El enjambre, parecido a una niebla de sangre, se dispersó como si un ventilador colosal hubiera cortado el humo. Muchos de los insectos voladores, incapaces de mantener el vuelo, cayeron al suelo en desorden. Aún así, Viserys no bajó la guardia. Ordenó al dragón amarillo que ascendiera rápidamente hacia el cielo. Si bien los insectos eran veloces, su gran tamaño limitaba su altitud. Efectivamente, al alcanzar los 400 o 500 metros, los insectos cesaron su persecución, incapaces de subir más. Ya a una altura segura, Viserys centró su atención en Valsa. Se encontraba en una situación crítica. El enjambre rojo casi la había engullido, y su dragón luchaba por abrirse paso. En lugar de fuego, la criatura solo exhalaba humo grisáceo. Fue entonces cuando Viserys se dio cuenta de que el dragón de Valsa no podía escupir fuego. Ni siquiera podía rugir, solo jadeaba mientras forcejeaba con los insectos. Al ver a sus 4 torpes dragones grises debatiéndose, Viserys gritó: «Valsa, vuela más alto». Estaba dispuesto a intervenir. Al fin y al cabo, Valsa era una invitada a la que él mismo había invitado, y si resultaba herida, no dudaría en ayudarla. Al oír su llamado, Valsa espoleó a su dragón para que se elevara. En ese preciso instante, un fuerte rugido de dragón rasgó el aire, sobresaltando a ambos jinetes. «Es Ali. ¿Qué hace esa chica aquí, precisamente ahora?» A Viserys se le encogió el corazón. Problemas. Lo primero que pensó fue en lo mucho que tendría que regañarla después. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, su atención se desvió. 3 dragones aparecieron ante su vista, ninguno de ellos le pertenecía. El dragón del centro era de color bronce, flanqueado a su izquierda por uno de color rojo óxido y a su derecha por uno de un llamativo color púrpura. Cada uno portaba un jinete, y sus siluetas recortaban el cielo. «Cazas en esta». Los 3 jinetes se cernían sobre Viserys y su dragón amarillo, sus rasgos inconfundibles bajo la luz del sol. De cabello plateado y penetrantes ojos violetas, eran auténticos valirios, tan imponentes como sugerían las leyendas. «¿Eres Viserys Targaryen?», preguntó el líder con tono cortante. Viserys, sorprendido de que supieran su nombre, razonó rápidamente que no era inusual. Si hubieran estado en contacto con Shira o Shire, su identidad habría sido fácil de averiguar. El líder, que cabalgaba sobre el dragón de bronce, llevaba una cinta para el cabello de color rojo rubí que brillaba contra sus profundos ojos violetas. Su mirada era gélida, mientras que los 2 caballeros que lo flanqueaban, uno que montaba un dragón rojo óxido y otro que montaba un dragón púrpura, observaban a Viserys con un desprecio apenas disimulado. Viserys optó por mantener la compostura. Aunque su bando contaba con más dragones, la ventaja era cuestionable. El control de Valsa sobre sus dragones distaba mucho de ser eficaz. Las 4 bestias grises bajo su mando se movían torpemente, como si estuvieran aturdidas. Era como enfrentar a una guerrera sana contra 3 oponentes bien entrenados, mientras se la sobrecargaba con 4 aliados heridos. En el mejor de los casos, sus dragones eran un estorbo. «Sí, señores», respondió Viserys con serenidad, manteniendo un tono cortés. Estaba a punto de explicar su propósito cuando Valsa lo interrumpió bruscamente, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Voló hasta la derecha de Viserys, mirando al trío con furia descontrolada. «¿Eres de la casa Cenesta?». Su tono era acusatorio, y Viserys se percató de su estado por primera vez. Tenía la cara y los brazos cubiertos de ronchas rojas, sin duda por las picaduras de aquellos insectos de color rojo sangre. El jinete del dragón púrpura, cuyos rasgos delicados, casi femeninos, estaban enmarcados por una larga cabellera plateada, sonrió con picardía mientras se echaba el cabello sobre un hombro. «¿Quién eres?», preguntó con desdén. «¿Lo admites?», siseó Valsa, con la voz temblando de furia. «Soy Valsa de Troyane. Destruiste Troyane y mataste a mi familia». Los 3 caballeros intercambiaron miradas divertidas. Entonces el jinete del dragón púrpura respondió burlonamente: «¿Quién?». Los ojos de Valsa se inyectaron en sangre mientras gritaba de rabia, abalanzándose sobre ellos con sus 4 dragones grises.
Viserys apretó los dientes. Sabía que este enfrentamiento era inevitable desde el momento en que le contó a Balsa sobre la supuesta presencia de la casa cenesta en las ruinas de la perdición. Ahora, no había forma de detenerla. Mientras se disponía a intervenir, el caballero dragón de bronce con la cinta roja rubí maniobró para bloquearle el paso, sosteniendo un panfleto en una mano. ¿Querías verme? ¿A dónde vas?, preguntó con una sonrisa burlona. La seguridad del caballero de cabellos rubíes resultaba inquietante. Si bien el dragón amarillo de Viserys era más grande y, en teoría, más poderoso, la actitud del caballero sugería que estaba seguro de la victoria. Los dragones chocaron con un estruendo ensordecedor, sus robustas patas traseras poniendo a prueba la fuerza del otro. El dragón amarillo, más grande y fuerte, logró desequilibrar a su oponente. Pero el dragón de bronce, bajo el control experto del caballero, se recuperó con asombrosa velocidad y se abalanzó sobre el ala izquierda del dragón amarillo. El ataque fue tan rápido que Viserys apenas pudo reaccionar. Un trozo de ala, del tamaño de un cuenco, se desprendió, y el dragón amarillo lanzó un rugido de dolor, con sus ojos verdes, brillantes como gemas, ardiendo de furia. Llamas oscuras brotaron de sus fauces, pero el dragón de bronce las esquivó con facilidad. Viserys, ¿sabes cuántos años tiene mi dragón?, se burló el caballero de cabellos rubí. 116 años. ¿Cuántos años tiene el tuyo? 16. 116 años, pensó Viserys, con la mente acelerada. ¿Cómo podía un dragón tan viejo medir solo 20 metros? Distraído, miró hacia Balsa. Uno de sus dragones grises había perdido un ala y caía en picado hacia el suelo, mientras que otro estaba atrapado bajo las garras de un dragón rojo. Balsa misma se encontraba en un estado lamentable, con el cuerpo quemado y su dragón luchando por mantenerse en el aire. Fue un caos, como ver a dos artistas marciales jugando con una manada de perros heridos. Al percibir la distracción de Viserys, el caballero de cabellos rubí aprovechó el momento. El dragón de bronce se abalanzó de nuevo hacia adelante. Ya que has venido por los huesos, se burló el caballero, será mejor que te tires al suelo. Viserys pronto se dio cuenta de que sus habilidades para luchar contra dragones no estaban a la altura de la pericia de su oponente. Habiendo crecido entre los cielos repletos de dragones Targaryen, nunca había necesitado practicar el combate aéreo, y mucho menos anticipar el encuentro con otros dragones en las ruinas de la perdición. En cuanto a por qué el dragón del otro caballero tenía más de un siglo de antigüedad pero solo medía 20 metros de largo, ese era un misterio para otro momento. Ahora mismo, necesitaba compensar su falta de habilidad con sus otros talentos. Tomó su arco de hueso de dragón y colocó una flecha con la rapidez de un experto. ¡Zas! Una estela blanca surcó el aire en dirección al ojo del dragón de bronce. El caballero pelirrojo sonrió con desdén mientras maniobraba a su dragón para esquivar el proyectil, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Aunque el caballero había notado la falta de destreza de Viserys en el combate aéreo, mantuvo la cautela, pues su habilidad superaba con creces la de Viserys. En cuestión de segundos, la distancia entre ambos se redujo a apenas 100 metros, un instante fugaz a tales velocidades. ¡Wosh, wosh, wosh! Viserys lanzó 3 flechas más en rápida sucesión. Una fue esquivada, mientras que las otras 2 impactaron en la cabeza del dragón de bronce. Sin embargo, las flechas no lograron penetrar sus endurecidas escamas centenarias. La distancia entre ellos se redujo a menos de 10 metros, lo suficientemente cerca como para que el viento les agitara el cabello alrededor del rostro. Los ojos violeta oscuro del caballero de cabellos rubí brillaban de emoción. Era su oportunidad de poner a prueba a su dragón en combate. El dragón de bronce se abalanzó, con sus enormes fauces repletas de dientes afilados capaces de desgarrar a un elefante. Su lengua rojiza se lanzó hacia adelante, y el hedor acre del azufre llenó el aire. Pero antes de que la bestia pudiera cerrar sus fauces, Viserys sacó de detrás de él 2 mosquetes de cañón largo. Un destello de duda cruzó los ojos del caballero, pero no hubo tiempo para reaccionar. ¡Van! ¡Van! 2 llamaradas brotaron de los cañones de los mosquetes, seguidas de columnas de humo blanco.
La sangre salpicó la boca del dragón de bronce, tiñendo sus dientes de rojo. Las armas de fuego improvisadas, aunque rudimentarias en comparación con los diseños modernos, resultaron efectivas. Si Viserys hubiera podido mecanizar los cañones, no habría tenido que acercarse tanto para disparar. Las heridas no eran mortales, pero bastaron para desequilibrar al dragón de bronce. Sus movimientos se volvieron erráticos, y el dragón amarillo aprovechó la oportunidad, mordiéndole con fuerza la garganta. El dragón de bronce, por reflejo, dio una patada con sus patas traseras, intentando zafarse del dragón amarillo, pero su desequilibrio lo dejó vulnerable. Viserys aprovechó la oportunidad para lanzar uno de los mosquetes directamente a la cabeza del caballero. La culata del arma golpeó la cinta para el cabello incrustada de rubíes con un chasquido seco, haciendo que el caballero se tambaleara. Su visión se nubló y perdió el conocimiento, desplomándose contra la silla de montar de su dragón. Desde la perspectiva de Viserys, el caballero y su dragón de bronce caían en picado. El dragón amarillo mantenía su agarre en la garganta del dragón de bronce, sacudiéndose violentamente mientras la sangre brotaba a borbotones. En cuestión de segundos, la fuerza del dragón de bronce se desvaneció, y sus agonizantes lamentos resonaron en el aire. El sonido atrajo la atención de los otros dos caballeros que luchaban contra Balsa. Para entonces, a Balsa solo le quedaban 2 de sus 4 dragones. Uno de ellos tenía la pata trasera derecha arrancada a la altura de la cadera. A pesar de la grave herida, el dragón gris se mantuvo en el aire, probablemente debido a su menor sensibilidad al dolor. De lo contrario, se habría estrellado hace mucho tiempo. «¿De verdad mataste a Kinar?», gritó el caballero sobre el dragón púrpura, con el rostro contraído por la furia. La fría belleza de sus facciones se transformó en un gruñido amenazador. Sus ojos azul-violeta, helados, ardían de rabia. Sin embargo, Viserys no perdió el tiempo en conversaciones. No le importaban Kinar ni la ira del caballero. Aquella era una lucha por la supervivencia, y él tenía sus propias tácticas que emplear. Viserys metió la mano en la alforja que llevaba el dragón amarillo y sacó 3 cócteles Molotov. Con la precisión que le daba la urgencia, los arrojó hacia el caballero dragón púrpura. El caballero esquivó instintivamente los proyectiles, pero estos explotaron en el aire, desatando brillantes llamas de color amarillo verdoso que florecieron como crisantemos ardientes. Los cócteles Molotov contenían una sustancia pegajosa y adhesiva que se adhería a todo lo que tocaba. El caballero y su dragón fueron envueltos instantáneamente en llamas, que se propagaron rápidamente por sus cuerpos. El caballero gritó de dolor mientras el infierno lo consumía, su dragón púrpura se agitaba salvajemente en el aire. El brillante y ardiente espectáculo iluminó el campo de batalla, cambiando decisivamente el rumbo de la contienda a favor de Viserys. Fuego Valirio. ¿Cómo te atreves a usar fuego Valirio durante una pelea con dragones, loco? La voz del caballero dragón púrpura resonó, una mezcla de sorpresa y furia. Conocía los riesgos. El fuego Valirio, tristemente célebre por su naturaleza volátil, era casi un suicidio usarlo cerca de dragones. La temperatura corporal natural de un dragón, entre 40 y 60 grados Celsius, convertía su presencia en una apuesta peligrosa. Solo Dany, la que no arde, podía blandir tal fuego sin riesgo, pero Viserys no era Dany. Sin que el caballero lo supiera, Viserys había utilizado una forma diluida de fuego Valirio, centrándose en sus propiedades pegajosas en lugar de su calor extremo. Aunque menos intenso que el fuego Valirio tradicional, seguía siendo lo suficientemente potente como para abrumar a cualquiera que no fuera inmune al fuego. Las llamas que envolvían el cuerpo del caballero dragón púrpura lo desorientaron, haciendo que perdiera el control sobre su montura. Viserys aprovechó la oportunidad, tensó su arco y disparó un tiro certero. La flecha dio en el blanco, atravesando la frente del caballero. Su cuerpo se desplomó sin vida en la silla de montar, y su dragón, ahora libre de la influencia de su jinete, se transformó en una bestia salvaje y fiera. Sin perder tiempo, Viserys recuperó el cuerno del dragón de su silla de montar. El cuerno, de un negro intenso, brillaba con un resplandor cálido y misterioso mientras él soplaba.
Un sonido profundo y resonante resonó en el campo de batalla, y las runas doradas del cuerno cobraron vida, una tras otra, irradiando luz. Los ojos del dragón púrpura, semejantes a la obsidiana, se nublaron, como si estuvieran en trance. Sin dudarlo, Viserys saltó del lomo de su dragón amarillo sobre los anchos hombros, abrazados por las llamas, del dragón púrpura. Canalizó el alma de un inmortal hacia el cuerpo del dragón, una maniobra arriesgada pero calculada. Casi de inmediato, un grito penetrante e inhumano resonó en su mente, prueba de la incapacidad del inmortal para controlar la esencia primigenia del dragón. El alma se consumió, arrebatada por el poder innato de la criatura. A pesar de la reacción negativa, el efecto fue evidente. El dragón ahora temía a Viserys y dudaba en desafiarlo. Con este control precario, el campo de batalla cambió drásticamente. Lo que había sido una lucha desigual de 5 contra 3 se convirtió en una ventaja de 4 contra 1 para Viserys y Balsa. El último de los caballeros de Cenesta, el jinete del dragón rojo, estaba visiblemente conmocionado. Su semblante se tornó sombrío al observar la audaz maniobra de Viserys. Sin perder un segundo más, apartó a su dragón del campo de batalla y se retiró a la distancia. Viserys se preparó para perseguirlo, pero la voz de Balsa lo detuvo. «No te molestes. No durará mucho», dijo con voz débil. El dragón gris de Balsa no podía escupir fuego, pero exhalaba una niebla impregnada de una forma virulenta de Soria gris. El dragón rojo y su jinete habían estado expuestos a esta niebla tóxica, y no pasaría mucho tiempo antes de que la enfermedad los dejara incapacitados para luchar, o incluso para sobrevivir. Viserys hizo una pausa, calculando su siguiente movimiento. El resultado de la batalla había sido decisivo, pero aún quedaban preguntas. ¿Cuántos dragones más poseía la casa Cenesta? Si ese era todo su ejército, el siguiente desafío consistía en lidiar con los insectos de color rojo sangre que infestaban las ruinas. A pesar de las incertidumbres que se cernían sobre nosotros, la victoria tuvo su recompensa. Capturar un dragón y uno de un impresionante color púrpura, nada menos fue una hazaña extraordinaria. El dragón púrpura le recordó una oportunidad perdida que había lamentado en el pasado. No haber podido obtener el fósil del huevo de dragón púrpura de la familia Roth. Hoy, ese pesar se había transformado en triunfo. Pero cuando la euforía de la victoria se disipó, Viserys notó algo alarmante. Balsa, aún encaramada en su dragón gris, comenzó a tambalearse inestablemente. ¡Oh, no! El recuerdo de los insectos voladores de color rojo sangre de antes lo golpeó como un rayo. Las picaduras. Incluso para un parásito, esta progresión fue alarmantemente rápida. La batalla había durado menos de una hora, pero en esos breves minutos, los huevos de los insectos voladores de color rojo sangre habían comenzado a eclosionar dentro de Balsa. Viserys actuó con rapidez. Divisó un gran estanque ennegrecido cerca y ordenó a su dragón que batiera sus alas, despejando la capa de ceniza que cubría la superficie. Una vez que el agua quedó al descubierto, llevó a Balsa hasta el estanque y la depositó en él. Su piel pálida se había vuelto de un rojo intenso, y ya se podían apreciar movimientos sutiles bajo la piel cerca de sus heridas, una señal repugnante de los parásitos que crecían en su interior. Viserys se llevó una mano a la frente y sintió el intenso calor que emanaba de ella. Su temperatura corporal se acercaba a la de una fiebre peligrosa. Sus pensamientos se remontaron a los escalofriantes relatos de la princesa aérea. En su peor momento, se describía que su temperatura corporal era tan alta que sus globos oculares hervían en sus cuencas, y que un humo negro salía de su nariz, boca y otros orificios. Balsa aún no había llegado a ese punto, pero estaba al borde del abismo. Y a diferencia de los Targaryen, que eran naturalmente más resistentes al calor, Balsa podría no sobrevivir mucho más tiempo sin intervención. Mi magia de sangre solo puede curar, no matar, pensó Viserys con amargura. Los registros de los maestres decían que estos parásitos temen al frío, pero aquí no hay agua helada. Los magos podrían crear una temperatura baja, pero y por ahora, hizo lo que pudo. Usando su magia de sangre, le proporcionó un tratamiento básico para estabilizarla.
su temperatura corporal pareció bajar ligeramente y los movimientos bajo su piel disminuyeron. Satisfecho de que pudiera sobrevivir al viaje, montó en su dragón y voló de regreso a Tiria a toda prisa. Cuando Viserys llegó al campamento, su llegada causó un revuelo inmediato. «Un dragón púrpura. Su gracia ha traído de vuelta un nuevo dragón», exclamó Eddard Umber, con la voz llena de emoción. Aunque se desconocían todos los detalles de lo ocurrido en las ruinas de la perdición, la llegada de un nuevo dragón era, sin duda, motivo de celebración. El ejército bullía de curiosidad y especulación. ¿Qué pudo haber sucedido en las ruinas para que otro dragón fuera capturado? Algunos de los observadores más astutos susurraban teorías. Si aún quedaban dragones vivos en las ruinas, ¿qué más podría estar oculto allí? Ali, que había estado patrullando la zona en su propio dragón desde que Viserys le prohibió acompañarlo a la perdición, regresó rápidamente al divisar al dragón amarillo a lo lejos. Desmontó y se dirigió hacia el dragón púrpura, con la curiosidad brillando en sus ojos. De cerca, pudo ver que era diferente a los dragones criados en su casa. Los dragones de su familia siempre miraban a sus jinetes con expresiones amables, casi afectuosas. Este comportamiento contrastaba notablemente con las crónicas de la antigua Valiria, que hablaban de Targaryen que resultaban heridos o incluso muertos al intentar domar a sus dragones. Incluso Nimerion, el dragón negro más irascible de la familia, demostró una paciencia sorprendente cuando Guillem divagó sobre asuntos mundanos. Pero el dragón púrpura era diferente. Su mirada estaba llena de miedo mientras veía a Ali acercarse. Con cautela, se acercó y colocó su mano sobre la mandíbula del dragón, acariciándola suavemente. El dragón se estremeció al principio, pero a medida que Ali continuaba, su tensión disminuyó y su guardia comenzó a bajar. Sin embargo, a sus espaldas, un gruñido bajo y gutural rompió el momento. El dragón verde con el que había llegado la empujó bruscamente con la cabeza. Estaba celosa. Ali suspiró, alejándose del dragón púrpura para apaciguar a su propia montura. Cuando Ali preguntó por su padre, Lord Eddard Umber respondió con vacilación, con la voz teñida de nerviosismo. Su gracia, se encuentra en la fortaleza subterránea. Ha dado órdenes estrictas de que nadie lo moleste. ¿Qué? ¿Papá está herido? El tono de Ali se tornó ansioso, su preocupación era evidente. No, princesa, la tranquilizó rápidamente Eddard. Su gracia está bien. Entonces, ¿qué le pasa? En ese momento, Viserys estaba absorto en el tratamiento de Balsa, ayudado por un grupo de hechiceros. La habían colocado en una gran bañera con agua helada enfriada mágicamente para bajarle la fiebre. Al poco tiempo, de sus heridas comenzaron a emerger larvas transparentes y filiformes. Estos grotescos parásitos flotaban en el agua, retorciéndose como larvas de mosquito gigantes. Sus colas actuaban como resortes comprimidos, impulsándolos con movimientos erráticos y espasmódicos. El cuerpo de Balsa presentaba docenas de mordeduras, y la enorme cantidad de larvas que emergían era espantosa. La superficie del agua pronto se llenó de estas criaturas retorciéndose, una visión capaz de revolverle el estómago a cualquiera. Cuando sacaron a Balsa de la bañera, su temperatura corporal había descendido considerablemente. Si bien esto significaba que estaba fuera de peligro inmediato, también confirmaba que no podría acompañar ninguna expedición posterior a Valiria. Los insectos parásitos eran demasiado agresivos, convirtiendo las ruinas en una trampa mortal para los exploradores comunes. Posteriormente, Viserys realizó pruebas con las larvas. Descubrió que entraban en estado de letargo al exponerse al frío, pero que revivían al calentarse. Sorprendentemente, también eran muy resistentes al fuego, capaces de sobrevivir a la exposición directa a las llamas durante más de 10 minutos. Esta resistencia planteaba interrogantes inquietantes. No había garantía de que tales parásitos estuvieran confinados a las ruinas de la perdición. Potencialmente, también podrían infestar los suburbios valirios circundantes. A pesar de estos riesgos, Viserys siguió adelante con la operación minera. Con más de 10 millones de personas en Poniente dependiendo de los recursos, no tenía otra opción.
Además, la abundancia de prisioneros en Tiria constituía una mano de obra prescindible. Así comenzó la explotación minera a gran escala, con decenas de miles de trabajadores extrayendo huesos de dragón a un ritmo impresionante de entre 40 y 50 piezas por día. Durante 3 meses, la operación minera transcurrió sin contratiempos. Sorprendentemente, no hubo ataques de los insectos voladores de color rojo sangre, ni tampoco aparecieron los temidos dragones de fuego. Viserys se mantenía al tanto de los acontecimientos en Poniente a través de sus sueños y conversaciones con Dany. Por ahora, no hay indicios de que el Rey de la Noche vaya a continuar su invasión hacia el sur, informó Dany. La investigación de Venero sobre la Torre de Hueso de Dragón ha dado resultado. Puede contrarrestar por completo los efectos de la Torre de Hueso de Hielo. Con suficientes torres, podremos lanzar una ofensiva. Excelente, respondió Viserys. El segundo cargamento de huesos de dragón ya está en camino, pero tendré que quedarme aquí otros 6 meses para supervisar todo. Dany expresó su decepción por la demora. ¿Los Cenesta no han reaparecido?, preguntó. No últimamente, dijo Viserys. Si están dispuestos a someterse, podría enviar a alguien para que me reemplace. Una vez que se resuelva el problema de Cenesta, el Dom será mucho menos peligroso. Monteris podría manejarlo fácilmente después de eso. Dany dudó un momento antes de mencionar algo que le preocupaba. Hablando de él, ha estado pasando mucho tiempo con Myrcella. La he enviado a Tirosh. Viserys asintió con la cabeza. Es lo mejor. Myrcella no es digna del apellido Velaryon. Es solo una bastarda, y una unión entre ellos mancharía la reputación de nuestra familia. Haré los arreglos para que se case con alguien de Antigua, Alto Jardín o Dorne, sugirió Dany. Ha estado gestionando los envíos de grano al sur, así que tendrá muchas oportunidades de conocer a alguien adecuada. Una vez resueltos los asuntos logísticos, Dany cambió de tema y pasó a algo más personal. Hermano, mira, dijo, suavizando su voz. Este es nuestro segundo hijo. Describió al bebé con todo lujo de detalles, y comentó que las monjas que lo cuidaban solían decir que guardaba un parecido asombroso con su hermano Rhaegar. Viserys sonrió al imaginar al muchacho fuerte y sano. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, un golpe en la puerta lo interrumpió. Su gracia, dijo el joven Connington. Hay personas que afirman pertenecer a la Casa Cenesta. Solicitan una audiencia con usted. Casa Cenesta. Viserys se incorporó, con la mente acelerada. Valsa le había dicho que el caballero dragón fugado había contraído una forma agravada de Soria Gris. Si la enfermedad se había propagado entre sus filas, era probable que esta delegación estuviera allí para pedirle ayuda. De ser así, la dinámica de poder se había inclinado completamente a su favor. Con los Cenesta debilitados, los riesgos de extraer minerales de la perdición disminuirían considerablemente, y las vastas reservas de Valyria finalmente podrían ser explotadas. Sin embargo, había un obstáculo importante: Valsa. Como única capaz de curar la enfermedad de la Soria Gris, su cooperación era crucial. Sin ella, cualquier negociación de paz sería imposible. Muy bien, dijo Viserys. Me reuniré con ellos. Avisaré a Valsa y haré que la traigan también. El joven Connington dudó antes de dar la noticia. Su gracia, la princesa Valsa ya se ha marchado. ¿Qué? La voz de Viserys se alzó con incredulidad. Valsa los quería muertos, mientras que Viserys buscaba convertirlos en consejeros. En esta ocasión, la Casa Cenesta había enviado a 5 representantes. Su líder era una mujer de tez pálida, casi enfermiza, que lucía una bufanda naranja elegantemente colocada alrededor del cuello. A pesar de su aspecto frágil, cada uno de sus movimientos irradiaba dignidad, sin dejar lugar a dudas de que era su líder indiscutible. Los 4 individuos que la acompañaban la trataban con una reverencia que rozaba la veneración. Aunque habían dispuesto suficientes sillas para el grupo, los 4 acompañantes prefirieron quedarse de pie detrás de ella. Afortunadamente, Valsa se abstuvo de iniciar un conflicto con ellos. Cuando llegó Viserys, Valsa y los miembros de la Casa Cenesta voltearon la cabeza al unísono.
La mujer del pañuelo naranja y amarillo se arrodilló con gracia, apoyándose sobre una rodilla. Su gracia Viserys dijo con voz sincera y firme, soy Loraris, la líder de la casa Cenesta. Buscamos servir como consejeras de la casa Targaryen y le suplicamos humildemente que alivie nuestro sufrimiento. Su sinceridad pilló a Viserys desprevenido, haciendo innecesarias muchas de las respuestas que había preparado. Lo siento, respondió con tono pausado. No puedo aliviar tu sufrimiento. Ella sí. Señaló a Balsa. Tras meses de lucha, la casa Cenesta estaba al borde del colapso. Casi todos sus miembros habían contraído la Soria Gris. Los pocos que habían acudido hoy se encontraban entre los últimos miembros sanos de la familia. Ante las palabras de Viserys, Loraris se giró sin dudarlo. Arrodillándose ante Balsa, repitió su súplica con la misma sinceridad y humildad. Su impecable transición de una postura a otra fue extraordinaria, fluida y sin rastro de resistencia. Tal serenidad y determinación eran poco comunes. Balsa sintió una oleada de satisfacción al ver a su otrora orgullosa enemiga humillada ante ella. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar despreciar la actitud sumisa de Loraris. Con un repentino arrebato de crueldad, Balsa se puso de pie y pateó a Loraris directamente en la cara. La fuerza del golpe hizo que la bufanda de seda cayera del cuello de Loraris, dejando al descubierto una franja de piel áspera de color gris verdoso, clara evidencia de su propia infección por Soria Gris. Loraris lo había ocultado bien, como cualquier mujer que se preocupa por su apariencia. Pero ahora la verdad estaba a la vista de todos. Los 4 individuos que estaban detrás de Loraris se movieron instintivamente para defenderla. A pesar de su juventud, su ira era palpable y se reflejaba vívidamente en sus ojos violetas. Viserys se apresuró a avanzar para asegurarse de que Balsa no sufriera ningún daño, pero Loraris levantó rápidamente una mano para detener a sus compañeros. ¿Por qué debería salvarte?, preguntó Balsa con frialdad, con la voz cargada de desdén. La respuesta de Loraris fue firme, su mirada inquebrantable. Es cierto que la familia Cenesta lideró la guerra de las especias. Sé que no podemos deshacer el daño que causamos. El príncipe Garin es el señor de Troyan y el patriarca de tu familia. Yo soy la líder de la familia Cenesta. Ofrezco mi vida en expiación. Solo te ruego que perdones a los demás miembros de nuestra casa. Sus palabras fueron implacablemente honestas. Estaba dispuesta a sacrificar su vida para apaciguar la furia de Balsa. Balsa, cuya madurez emocional aún conservaba las marcas de la juventud, no estaba preparada para semejante sacrificio. Al ver a su antigua enemiga arrodillada en señal de sumisión, Balsa vaciló. El acto de quitarle la vida a Loraris ahora le parecía menos satisfactorio. Por supuesto que te mataré, declaró Balsa con semblante severo. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, se quedó paralizada, sin saber qué decir a continuación. En ese instante, 2 guerreros de cabello plateado arrastraron una criatura grotesca y la colocaron frente a Viserys. La visión de la criatura hizo que todos retrocedieran instintivamente. Su cuerpo estaba algo hinchado, con una melena desaliñada, aunque el lado izquierdo de su cabeza estaba calvo. Al examinarlo más de cerca, se observaron 2 rostros adicionales grotescamente fusionados en la parte posterior de su cabeza. Esta abominación no era otra que On, el líder de Tiria. Reprimiendo una oleada de náuseas, Viserys observó que el cuerpo de On presentaba las características típicas de la enfermedad de la Soria Gris. Manchas gris verdosas desfiguraban su pecho y abdomen, mientras que sus manos y pies temblaban de forma inestable. Loraris había traído a esta criatura como un gesto para congraciarse con Viserys. Ella comprendía perfectamente que él era la persona más racional, la que realmente podía ayudarla. Arrodillándose ante él una vez más, se giró para mirar a Viserys y dijo: Su gracia, he descubierto todo lo que he podido sobre la princesa aérea. Loraris comenzó a relatar la historia, empezando por el extraño insecto que habían encontrado, conocido como el gusano de sangre abrasada, un híbrido genético de un gusano de fuego y alguna otra criatura voladora. Luego detalló todo lo que sabía sobre el destino de la princesa aérea.
Cuando Aera llegó a las ruinas de la perdición montada en su dragón, la peste negra, una bestia enorme de más de 100 metros de largo, inmediatamente llamó la atención de la casa Cenesta. Tras un aterrizaje de emergencia después de un ataque, los Cenesta le exigieron que dejara atrás a la peste negra. Aera se negó. En el caos que siguió, el destino la condujo a Tiria. Los habitantes de Tiria la capturaron y, espantosamente, le exigieron que diera a luz a sus hijos. Loraris prefirió no dar más detalles. La crudeza de la situación no necesitaba explicación. Aera finalmente huyó durante la peste negra, pero quedó gravemente debilitada. Para colmo, la elevada temperatura corporal natural del dragón había provocado el rápido crecimiento de los gusanos de sangre. A medida que los dragones crecían, la temperatura de sus cuerpos aumentaba drásticamente. Teniendo en cuenta que la peste negra medía cientos de metros de largo, se pueden imaginar lo intenso que era el calor, explicó Loraris. Por ahora, Viserys le creía. Tiria estaba bajo su control, así que verificar su relato no sería difícil. Loraris no intentó eximirse de culpa, pero admitió su papel sin dudarlo. Luego continuó. Los Cenesta de Valyria están dispuestos a ofrecer sus servicios. Sé que su gracia busca la manera de derrotar a la Torre de Hueso de Hielo. La casa Cenesta posee la herencia necesaria para ayudarle. Por favor, salve a mi familia. Era evidente que esta información provenía de Shirei. El vínculo de sangre entre Shirei y la familia Cenesta le permitía no tener secretos que ocultarles. Viserys reflexionó sobre ello. ¿Podía confiar realmente en una casa capaz de producir mentes tan astutas, una casa con una historia tan antigua? La idea de inyectar las almas de los inmortales en Loraris le cruzó por la cabeza, pero antes de que pudiera llevarla a cabo, las almas absorbidas gritaron en señal de protesta. Maestro, no. No podemos ocupar el cuerpo de un señor dragón. Pero ya te has apoderado del cuerpo de Varys, replicó Viserys. Eso se debe a que es un eunuco, mi señor. El cuerpo completo de un señor dragón está fuera de nuestro alcance. Viserys confiaba en que estas entidades no se atreverían a mentirle. Si quería derrotar al Rey de la Noche, tendría que correr ese riesgo. Por ahora, centró su atención en fortalecer la Torre de Hueso de Dragón, una tarea que requeriría la cooperación de Balsa. Antes de que pudiera siquiera sacar el tema, Balsa lo sorprendió hablando primero. Puedo salvarte, dijo, pero debes ayudarme a reconstruir Troyani. Su reacción fue inesperada. Para alguien que había guardado rencor durante siglos, tal concesión fue sorprendente. Final del capítulo.